Ubicada en la costa caribeña de la península de Yucatán, Playa del Carmen es uno de los destinos más famosos de México por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Pero bajo la superficie se encuentra uno de los ecosistemas más impresionantes del planeta. Frente a estas costas se extiende el sistema arrecifal mesoamericano, la segunda barrera de coral más grande del mundo. Con una longitud de más de 1000 kilómetros, pasa frente a las costas de Honduras, Guatemala, Belice y México, proporcionando refugio a cientos de especies de peces, corales y esponjas, tortugas marinas y otros organismos que dependen de este ecosistema para sobrevivir. Para explorar este increíble ecosistema, hoy iremos con nuestros amigos de Diversity Diving, quienes nos guiarán en una inmersión a través de los arrecifes frente a las costas de Playa del Carmen, para descubrir la diversidad de vida que se esconde bajo la superficie. Ya en el agua y con la cámara lista, iniciamos nuestra inmersión en el sitio conocido como la Cueva del Pargo. Descendemos hasta una profundidad que va de los 12 a los 15 metros para explorar este arrecife y descubrir algunas de las especies que habitan en este lugar. La primera especie que encontramos es el pez lija colorada, un curioso habitante del arrecife que podemos identificar fácilmente por su piel áspera, similar al papel de lija. También encontramos a dos peces mariposa, el pez mariposa rayado y el pez mariposa de aleta amarilla. Muy cerca encontramos a un pez ángel francés, una especie inconfundible por sus tonos oscuros y los bordes amarillos de sus escamas, que le dan una apariencia elegante y llamativa. De repente, un pez puercoespín aparece frente a nosotros. Nos observa con curiosidad antes de perderse entre las formaciones coralinas. Después encontramos a un pez fascinante. Se llama lenguado, que es prácticamente invisible sobre el fondo marino gracias a su extraordinario camuflaje, que imita los colores y la textura del sustrato. Su cuerpo es completamente plano, una adaptación que le permite descansar directamente sobre el fondo. Cuando son larvas, estos peces tienen una forma similar a la de cualquier otro pez. Sin embargo, durante su crecimiento pasan por una metamorfosis en la que uno de los ojos migra lentamente hacia el otro lado del rostro. Esta adaptación le permite acostarse completamente sobre el fondo marino y así mantiene ambos ojos atentos a su entorno. De pronto, encontramos a algunos peces cirujanos. Su brillante coloración los hace destacar entre el arrecife. Esta especie recibe su nombre por las afiladas espinas ubicadas en la base de la cola,
que parecen pequeños bisturís y que utilizan para defenderse cuando se sienten amenazados. También encontramos a algunos peces loro, un grupo clave en los arrecifes, ya que contribuyen a controlar las algas que crecen alrededor de los corales. Entre los corales encontramos un pez cofre moteado, una especie de cuerpo rígido, protegido por una coraza ósea. Aunque parece inofensivo, este pez posee una defensa poco común. Cuando se siente amenazado, puede liberar una toxina que ayuda a disuadir a los depredadores. Asomándose en una cavidad del arrecife, encontramos a una morena verde. Aunque pueda parecer amenazante al abrir y cerrar la boca constantemente, en realidad la morena está bombeando agua a través de sus branquias para poder respirar mientras permanece oculta. Aquí el arrecife no forma una barrera continua, sino que crece en estructuras separadas que parecieran pequeñas islas bajo el agua. Debajo de esas formaciones se crean cuevas y refugios naturales que sirven de protección para algunos peces. En uno de estos lugares encontramos un banco de peces ronco, agrupados estrechamente bajo el coral, donde permanecen protegidos hasta salir a alimentarse durante la noche. Más adelante encontramos un pez ardilla. Los reconocemos fácilmente por sus grandes ojos, que son una adaptación que le permiten ver mejor en condiciones de poca luz. Durante el día, normalmente se encuentra tranquilamente en el arrecife, pero se vuelve más activa durante la noche. Entre los corales encontramos a un pez de cuerpo largo que parece tranquilo, pero es un eficiente depredador. Permanece casi inmóvil, esperando a que una presa se acerque para succionarla con su boca tubular. Esta extraña especie se llama pez trompeta. En una cavidad encontramos a otra anguila. Esta es la morena moteada, que llama la atención por su particular color blanco con manchas negras. De pronto, uno de mis compañeros me hace señas indicando que vio algo entre los corales. Es un pez que nada lentamente, con espinas largas que emergen de todas sus aletas. Este es el pez león. Aunque su apariencia es impresionante, se trata de una especie invasora en el Caribe, donde se ha convertido en un depredador que afecta a los peces nativos. Se debe de evitar el contacto con este pez, ya que sus espinas son venenosas y pueden causar una picadura muy dolorosa.
Más adelante, encontramos a una gran morena verde, oculta dentro de una cavidad en el arrecife. Nos mantenemos a una distancia prudente mientras la observamos en su refugio natural. Su tamaño es imponente. Posiblemente es una de las anguilas más grandes que he visto bajo el agua. Casi al final de nuestra ruta submarina, nos alejamos del arrecife y cruzamos una zona de fondo arenoso. En el camino, uno de mis compañeros encuentra a una raya de gran tamaño avanzando por el fondo de arena. Poco después nos encontramos con una sorpresa. Es una estructura sumergida, conocida como la Virgen del Caracol. Esta es una estatua de bronce colocada en el año 2014 en honor a la Virgen del Carmen. Con el paso del tiempo, esta obra se ha integrado muy bien al entorno marino. Y ahora es un punto de referencia importante para los visitantes de este arrecife. Y así, después de casi una hora de inmersión, nuestro momento de regresar a la superficie se acercaba. Realizamos nuestra parada de seguridad antes de iniciar el ascenso final y subimos lentamente para encontrarnos con nuestra embarcación en la superficie. Así terminamos la visita al sitio Cueva del Pargo en Playa del Carmen, parte del sistema arrecifal mesoamericano. Aunque estos arrecifes son fundamentales para la vida marina y para las comunidades costeras, enfrentan amenazas como el cambio climático, la contaminación y el desarrollo costero. Conocerlos es el primer paso para protegerlos. Gracias por acompañarnos en esta aventura submarina y nos vemos pronto en el siguiente video.